Hola a todos, soy Sunet y en este video estaremos hablando acerca de una palabra negativa para definir, redefinir y vivir. Ahora, muchos pueden estarse preguntando, pero ¿cómo es que puedes definir, redefinir y vivir una palabra negativa o una palabra emocional o lo que uno percibiría como una mala palabra o que no es una palabra bonita? ¿Sabes? Esas palabras que en realidad uno tiende a alejarse de ellas, no necesariamente tener que confrontarlas, observarlas o lidiar con ellas. Por ejemplo, aquí estaré compartiéndote un camino personal que yo he caminado en relación a mi proceso al inicio y tenía que ver con la palabra conflicto. Ahora, conflicto, yo no quería tener nada que ver con el conflicto en mi mundo interno o en mi mundo exterior. Yo temía el conflicto, estaba temiéndolo bastante. Entonces aquí el contexto del conflicto que estamos observando es miedo al conflicto. Interesantemente, yo algunas veces bromeo conmigo misma en el sentido de que yo he temido el conflicto con otros debido a que yo tenía suficiente conflicto a lidiar conmigo misma. Entonces, eso ya era en realidad conflictivo dentro de mí, mis propios pensamientos, emociones y experiencias, que yo simplemente traté como de protegerme de cierta manera, de decir, no, ¿sabes qué? Nada de conflicto en mi mundo exterior, por favor. Pero la realidad es que es muy interesante que tememos el conflicto en nuestro mundo exterior, pero a la vez somos uno de los individuos más conflictivos en nuestro mundo interno. Y eso en sí mismo es un punto que cada uno puede observar y explorar, pero obviamente sí, las dimensiones y dinámicas y relaciones y el conflicto interno y el conflicto exterior son muy distintos, pero aún esto viene al punto de estar en conflicto. Así que ahí tienes que preguntarte, pero ¿qué es entonces exactamente aquello acerca del conflicto exterior, acerca del conflicto en mi relación con otros, y que eso también es tanto más al grado en el cual yo haría cualquier cosa para evadirlo? Pero el conflicto interno solo lo aceptamos y lo permitimos sin cuestionarlo. Así que para mí, interesantemente, en mi miedo del conflicto, todo lo que yo hice fue y complacer a todos. Yo era como realmente buena onda, muy buena gente, siempre todo en su lugar, en mi lugar, llegando a conocer exactamente lo que las personas les gusta, lo que no les gusta, y si no lo sé, yo haría de más, simplemente sonreír más, estar más feliz, ser perfecta. Y cuando escuchar esa voz que está siendo levantada o los ojos que comienzan a moverse de cierta manera, yo vería cómo es que esa persona comienza a caminar en un lugar, y eso significa que ya ni debo de acercarme. Yo utilizaría una voz muy calmada y como de ratoncito, haciendo las cosas muy lentamente, asegurándome de que lo que sea que la persona experimente no se interponga en mi camino, aun si la mayor parte del tiempo sabía que el conflicto no tenía nada que ver conmigo. Yo, por alguna razón muy extraña, lo haría todo alrededor de mí, donde una persona vendría al trabajo de tal humor, sabiendo que yo no tenía nada que ver con eso, pero lo primero que emergía en mi mente era: ¿qué hice mal? ¿Acaso hice algo mal? No, no les caigo bien. ¿Qué tal si no les caigo bien? Todo eso. Entonces, aquí adentrándonos en todo ese proceso es algo pesado. Entonces, me refiero a que esto es de lo que se trata: el definir, redefinir y vivir, digamos, una palabra negativa, mala o emocional, o simplemente una palabra que resistes. Interesantemente, vas a encontrar más un entendimiento de ti mismo al caminar un proceso con tal palabra y qué significa con eso. Por ejemplo, yo comencé a caminar la palabra conflicto y comencé a ver muchas más palabras que en realidad yo estaba viviendo y que me definían, que era lo que yo estaba aceptando y permitiendo. Así que en otras palabras, yo comencé a crear un mapa de definir, redefinir y vivir mi malo, negativa o resistencia o experiencia emocional. Mucho
que ver con palabras en conflicto en mí misma. Y mapeándolo todo, observaría dónde en mi vida o en mis relaciones con otros yo pasé a través de una experiencia negativa, como de sentirme bastante limitada, sentirme mal o inferior o restringida, constreñida, ¿sabes? Donde yo me sentía como inferior, como que no estaba completa o completamente satisfactoriamente llenándome a mí misma, siendo yo. Y en ese proceso yo comencé a definir e interesantemente redefinir y vivir esas palabras mismas, donde un nuevo mundo de mí estaba en esas palabras, el mundo de las palabras, o esto comenzó a abrirse ante mí. Y de ahí, comenzando con el conflicto, ver cómo es que yo tomaba las cosas personalmente de otros, adentrándome al complacer, lo cual era excepcionalmente exhaustivo. No vas a creer cuánta energía mental y física se adentra en eso, en asegurarse de que otra persona ni siquiera se enoje con respecto o te preocupes en relación a esa otra persona y cuánta energía le pones a eso y el estrés y ansiedad y es como no, es suficiente. Entonces, eso es inicialmente el proceso, las fases de llegar a conocer, definir, redefinir y vivir, y comencé a ver lo malo, negativo y las experiencias, porque eso también es lo que algunas veces es como un paso que estamos resistiendo o que tememos tomar, realmente mapear, crear un plan de ver cómo es que en realidad estoy viviendo estas palabras, porque también hay ese punto de lo que para mí, por ejemplo, lo que encontré que estaba resistiendo llegar a conocer a mí misma en palabras, tanto buenas palabras como malas palabras, porque era como una parte de mí que, por ejemplo, con el conflicto, me di cuenta, ¿por qué temía el conflicto? Era porque tenía tanto miedo de esa persona que se fuese de mi vida o crear una consecuencia y en realidad ver algo que no es tan bueno acerca de mí. Cuando estás en conflicto, en realidad ves parte de ti mismo que sí, tal vez no te gusten, pero existen en ti, son una parte de ti. Así que es fascinante que tanto como yo proyecté mi propio miedo al conflicto sobre otras personas, ¿sabes qué en realidad de qué se trataba de mí? Yo temer partes de mí misma y encarar verdades de mí misma que únicamente emergerían en esos momentos de conflicto. Y una vez que yo tomé ese paso de ahora caminando mi siguiente fase o proceso de definir, redefinir y vivir palabras, yo comencé a definir y redefinir la palabra conflicto para mí, donde yo decidí el abrazar el conflicto, el momento conflictivo, abrazarlo, aceptarlo y ver qué es lo que emerge en mí en esos momentos de conflicto. ¿Qué hay acerca de mí dentro de ese conflicto que en realidad yo estaba temiendo encarar? Porque siempre tendemos a hacer ¿qué? Proteger, culpar a otros, a las personas, por lo que pasamos a través dentro de nosotros como miedo, conflicto, pensamos que tememos el conflicto con otros. Mientras tanto, si tú tratas de aplicar esos momentos para ti mismo, donde tú sabes que el conflicto está emergiendo, tú posiblemente te adentras en ese conflicto, puedes alzar tu voz tal vez, y puede haber un momento donde haya muchos suspiros y frustración e irritación, y esto puede emerger, pero tú ves quién soy yo en esos momentos. Así que, primero que nada, yo me utilicé el vivir el conflicto como una referencia para comenzar a aplicar y vivir mi palabra abrazar. Así que en este proceso fue mi primero sí, digamos que sí, el primero. Yo yendo ahí en memorias por un momento, sí es ahí cuando me veo que estoy yendo en una memoria, como, ¿dónde está esa memoria? Esa es una memoria. Me voy dentro de mí misma y puedo ver hacia allá, pero en realidad estoy aquí viendo dentro de mí misma. Y sí, esa fue la primera vez donde aprendí qué significa abrazar y aceptar una parte de mí y no temer ir ahí. ¿Y sabes qué es lo que más interesante de todo esto? Que 90% de las veces donde yo estaba diciendo, oh por Dios, el conflicto emerge, ningún conflicto sucedió en lo absoluto. Interesantemente, yo permanecí bastante calmada.
Y la persona que estaba experimentando acerca del conflicto y compartiendo sus problemas, de repente era como, ok, yo no esperaba eso, pero ok, estoy escuchando. Y obviamente entonces en sí mismo me detonó a otro camino, otro proceso, otra dirección, pero fue bastante interesante simplemente poder sentarme y reírme conmigo misma de cuántas oportunidades en el pasado pasé por alto de llegar a conocer a otra persona o hasta a mí misma simplemente debido a temer el conflicto. Otras veces, ¿acaso el conflicto emergió? Oh, sí. ¿Acaso me adentré en patrones y personalidades y cosas así como berrinches que yo utilizaba con mis padres cuando era una chica? Sí, lo hicieron y emergieron afuera. ¿Hubo una consecuencia cuando lo hice? Claro que la hubo. Pero aprendí acerca de partes de mi misma, personalidades, emociones, experiencias, ver qué tan lejos puedo ir. ¿Es un bonito espejo encararlo? No. Pero si nosotros no al menos encaramos eso de nosotros, dentro de nosotros, ¿cómo es que vamos a comenzar a cambiarnos a nosotros mismos? Así que para todos lo que me gustaría compartir es no teman de las malas palabras, las palabras negativas, las palabras que resistes, las palabras que se sienten bastante pegajosas en ti mismo. Interesantemente van a ser tu mayor regalo en términos de o para algunos, yo he encontrado que la mayoría de nosotros casi siempre pensamos que todos, nuestra experiencia general es únicamente de buenas palabras o palabras positivas como cuidado, diversión, jugar, aceptación, satisfacción, todas esas. Cuando, mientras tanto, estoy segura de que muchos de ustedes pueden encontrarlo difícil el comenzar su proceso de definir, redefinir y vivir esas palabras, porque por la mayor parte tu experiencia general es mala, emocional, no es nada buena, no es nada agradable, es pegajosa, está siendo como esta nada obscura de depresión, soledad. Esa es en realidad la mayoría de la experiencia de todos. Así que una sugerencia que tengo, debido a que yo he tenido más y más individuos que vienen hacia mí y me dicen, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás diciendo con definir, redefinir y vivir palabras, pero el problema es que por ahora no puedo relacionarme con esas palabras porque lo que sigue emergiendo dentro de mí son todas estas cosas malas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es como que no quieren encajar y es como que estas partes y estas palabras de mí misma están peleando a cualquier cosa buena que trato de interpretar y vivir y definir. Y dije, ok, ¿qué tal si comienzas donde estás? Comienza entonces con las malas palabras, por así decirlo. No son malas. Primero que nada, yo diría, quítale el juicio. Son solamente palabras. Y sí, están reflejando quién tú eres en esas palabras justo ahora. Pero ¿acaso eso significa que eso es quien tú tienes que ser y cómo tienes que vivirlo? No. Así que en este video yo sugiero, y me refiero a que de vez en cuando yo voy a caminar un proceso en un video de lo que podríamos definir como una palabra mala o una palabra negativa y camínalo conmigo. Así que en ese video, para todos pasamos a través del conflicto de una u otra manera y que tú tal vez no hayas trabajado con ello aún. Entonces toma uno. Solamente comienza con esta palabra porque si tú asientas tus pies sobre el piso al caminar esa palabra conflicto, abrazarlo, aprender acerca de ti mismo, aprender acerca de la otra persona, lidiar, procesar, trabajar con lo que emerge en ti y qué parte de ti está siendo expuesta, tal vez te pueda sorprender acerca de cómo respondes de la manera más inesperada e impredecible. Pero una cosa que yo te sugiero es que no aceptes y permites tu experiencia y miedos dentro de esas palabras que te limiten en sí, ese proceso de llegarte a conocer a ti mismo, pero ¿sabes qué es lo que también tenemos? Es la habilidad de cambiarte a nosotros mismos, así que si tú ves una parte de ti mismo que tú no quieres aceptar de ti más, tienes el poder de las palabras y el proceso de las palabras y tu decisión de poder cambiar. Y lo que haces es dejas irlo, observas qué palabra más bien quiero vivir y ser y estar orgulloso de mí mismo en cómo respondo y me comporto en momentos particulares y específicos. Así que
Para todos, tomemos esa palabra conjuntamente, ¿va? Y vamos a encontrar que hay distintas formas de conflicto que podemos aún trabajar a través de ello, redefinir y vivirlas. Así que tomemos la palabra conflicto, cambiémoslo hacia abrazar ese conflicto, abrazar esa parte de ti y comenzar a aprender qué significa vivir la palabra abrazar, abrazarte. Ve qué es lo que se abre y cuánto más puedes aprender de ti mismo y de otros. Muchas gracias.